Bueno, aquí estamos, como les decía, vamos a hablar del tema del medio ambiente. Me preguntaba yo si hay cosas que celebrar, que conmemorar. A veces uno solamente quiere hablar de las cosas reales, duras que nos están pasando y que vamos a comentar en el programa. Y bueno, también vamos a intentar ver si encontramos cosas positivas que siempre tiene que haber, ¿no? Empiezo a saludar entonces a nuestros invitados, invitadas del día de hoy. Empiezo por Oscar Rodas, ya estuvo aquí alguna vez con nosotros de WWF. ¿Cómo te va, querido Oscar? ¿Cómo estás? Un gustazo, Leo, y muy feliz celebrando ese tu hermoso techo de Guadúa Chacoensis, de Tacuara. Siempre vemos algo positivo a nuestro alrededor, ¿verdad, Leo? Así que un gustazo. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. Sí, la verdad que acá un día tienen que venir a visitarme acá a nuestro bosque porque estamos en un estudio en el medio de un bosque, así que esas son cosas también que celebrar. ¿Cómo estás, Araceli, de OPADES, ingeniera ambiental? ¿Cómo te va, Araceli? Hola Leo, ¿qué tal? Estamos todo tranqui por acá con el piquete. Bueno, a ver, contame qué es OPADES primero, porque WWF como que se conoce más, pero igual vamos a entrar en eso. ¿Qué es OPADES? OPADES es la Organización Paraguaya de Conservación y Desarrollo Sustentable, que hoy día está trabajando en temas relacionados a la educación ambiental, turismo sostenible, y cuya fuerza principal son los jóvenes, ¿verdad? Porque somos una organización joven y nació a partir del voluntariado. Qué fantástico. Siempre es una motivación para la juventud, ¿no? Sobre todo, uno como que va tomando causas en su vida y eligiendo un camino y este es muy necesario. Bueno, Oscar, vos sos como una persona muy ligada a lo que tiene que ver con con el cambio climático, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el tema de la campaña del medio ambiente, de las políticas públicas. WWF es una organización muy grande, pero en Paraguay tiene muchos temas que van relacionados al medio ambiente, casi todos. Así mismo es, Leo. Y justamente esta responsabilidad intergeneracional que también promovemos desde WWF como parte del desarrollo sostenible se refleja acá en tu programa, ¿verdad? Porque en mi época juvenil fui voluntario del Parque Nacional de Bucuí, y justamente Araceli y los líderes de OPAES nos llenan de orgullo porque ellos tomaron este programa de apoyo voluntario a las áreas protegidas en nuestros parques nacionales y lo están llevando a su máxima expresión. Tal es así, Leo, que nosotros justamente para buscar cosas para celebrar, estamos muy felices de WWF que estamos apoyando a OPADES en lanzar un material divulgativo, lo que sería el abecedario del Parque Nacional de Bucuy. Es una de nuestras áreas protegidas más emblemáticas y justamente, Leo, nosotros de WWF lo que promovemos es que si queremos realmente volver de nuevo a que nuestro planeta sea saludable, que la naturaleza se recupere, una de las acciones más importantes es aumentar los esfuerzos de conservación de la diversidad biológica y por supuesto que áreas protegidas como el Parque Bucuí son claves para lograr esto. Es decir, que una de las acciones más importantes es aumentar los esfuerzos de conservación. Hay una meta a nivel global de que el 30%, un tercio de la superficie del planeta, océanos y ecosistemas terrestres estén protegidas de aquí a algunas décadas. Imagínate, necesitamos que prácticamente un tercio de nuestro espacio de vida tenga algún esquema de protección para que podamos asegurar el desarrollo sostenible, Leo. Y en eso estamos trabajando a WWF. Queremos dar un mensaje positivo. De hecho, que nuestro lema para este año 2022 es Nature Positive en inglés, que sería que podemos restaurar el equilibrio de la naturaleza. En eso estamos insistiendo bastante, Leo, y estoy muy feliz de estar acá con Araceli, que es una líder realmente en los temas ambientales y trabajamos mucho en muchos lugares, estamos trabajando juntos. Me estabas contando, Oscar, que estaba siguiendo también, bueno, este programa que estamos pasando hoy sábado, digamos, pero me estabas comentando que estabas siguiendo desde Estocolmo y por qué justamente se eligió el 5 de junio. Sería bueno contar eso. Absolutamente. Bueno, en 1972, en Suecia, en la ciudad de Estocolmo, se dio la primera conferencia mundial en el marco de los países de Naciones Unidas
sobre medio ambiente. Y justamente una de las resoluciones que se logró al final de esa conferencia fue la de crear cada 5 de junio el Día del Ambiente para tomar conciencia sobre nuestra huella humana en el equilibrio planetario en el medio ambiente. Y justamente esta semana que está concluyendo, Leo, Araceli, nuestros colegas WWF están en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, 50 años después, pueden ustedes imaginarse, 50 años después, para evaluar dónde estamos y cuál es, digamos, la tendencia de la pérdida de la diversidad de vida en nuestro planeta, cuáles son sus causas y cuáles son las acciones más urgentes para recuperar el equilibrio a nivel del medio ambiente. Esta conferencia es muy importante porque también dio origen a otras conferencias, otros encuentros muy importantes, como por ejemplo Río 92. Y aunque nosotros muchas veces no manejemos ese dato, Leo, estas conferencias influyen también en la forma en que nuestros países trabajan en sus políticas públicas, tanto así que la Constitución del Paraguay se nutrió bastante del concepto de un derecho a ambiente saludable de la Conferencia de Río 1992, coincidentemente con el año de creación de nuestra nueva Constitución, también 1992. Entonces, no es poca cosa, digamos, el aporte que dan en los lineamientos que tenemos que seguir estas conferencias, es decir, que no son simplemente conversaciones vacías, sino que realmente impactan en la forma en que nos gobernamos y que planteamos nuestras sociedades. Estocolmo 1972, imagínate, yo estoy cumpliendo 50 años igual que esa conferencia, nací en 1972, y eso nos hace un llamado de esta responsabilidad intergeneracional, porque el desarrollo sostenible es qué recursos le estamos dejando a las generaciones más jóvenes y las que aún no han nacido en este planeta. Entonces es una responsabilidad trabajar con los jóvenes. De hecho, que hay una gran campaña global ahora de los jóvenes por la biodiversidad para hacer tratar de celebrar lo que sería el Día del Medio Ambiente, pero también no solamente celebrar, sino que también accionar, tener un consumo más responsable, cuidar nuestros ambientes naturales, recuperar nuestras especies nativas, muchas acciones que los jóvenes en todo el mundo están promoviendo y creo que son la fuerza que nos va a llevar adelante. No en vano, Suecia es el país de origen de uno de las jóvenes que está liderando un movimiento global, como el caso de Greta, ¿verdad? Eso justamente, perdón, exacto. eso justamente iba a decirte que, y le iba a trasladar también a Araceli, porque, bueno, una joven Greta que se convirtió en un símbolo del medio ambiente, como diciendo, che, ustedes los mayores se juntan a hablar, puro bla bla y no hacen nada, más o menos era su discurso, ¿no? O sea, algo hay que hacer, dejen de joder, o sea, lo que nos van a dejar a nosotros es un desastre, digamos, ¿no? Y por eso quiero hacer hincapié en esto, Araceli, de por qué es importante hablar del medio ambiente, por qué no es solamente decir, bueno, listo, 5 de junio, ¿por qué es importante hablar del medio ambiente? Muy buena pregunta. Y es importante porque nosotros sin darnos cuenta, a veces hasta olvidándonos, ¿no? Nuestro día a día con todas las tareas que cumplimos, dependemos y vivimos ligados al medio ambiente en absolutamente todo lo que hacemos. Y las fuerzas jóvenes tan importante para visibilizar y para hacer el cambio. Este año el lema del Día del Ambiente es una sola tierra, para visibilizar estos esfuerzos que estuvo mencionando Oscar, para traer a colación esta campaña mundial también Stop the Same que se está dando alrededor del mundo y hacernos ver a nosotros, a toda la sociedad, al famoso en lenguaje cristiano que se suele decir, por qué es importante proteger la naturaleza. A veces hasta tomando nuestro tereré nosotros estamos usando cosas de la naturaleza sin darnos cuenta. Eh, entonces, eso. Y la fuerza joven que tiene el Paraguay es impresionante. Nosotros tenemos una red de voluntarios activos de más de 100 personas con el apoyo de BBF en los últimos, a ver, creo que ya van a ser 3 o 4 años, Oscar, si mal no estoy, venimos desarrollando un programa de apoyo voluntario en áreas protegidas donde llevamos jóvenes, empoderamos a los jóvenes y les capacitamos en temas ambientales. Y es increíble el impacto que va teniendo, porque no son personas que están relacionadas al área ambiental, son personas que estudian psicología, derecho, estudian gastronomía,
¿qué más? Estudian música, pero les importa el ambiente, quieren hacer algo y ese es el espacio que estamos generando hoy día con BBS. No importa de qué rama o qué estés estudiando, de qué profesión seas, ni cuántos años tengas. Queremos que las personas entiendan por qué hay que proteger y disfruten como nosotros de la naturaleza. Y es así que en este espacio que fuimos creando en estos años con el apoyo de BBF, que de forma voluntaria un equipo preparó algo que se llama Abecedario del Parque Nacional de Cuy, que mencionó Oscar. Con el apoyo de ellos es el primer material de este tipo en Paraguay, porque son fichas donde cada letra del abecedario representa un elemento de la naturaleza que habita en el parque. Y lo interesante de esto es que estas fichas son utilizadas en un programa de educación ambiental en el parque que se llama Guardianes del Parque. Y cuento esto porque es cierto lo que dice Oscar, el aporte o el trabajo intergeneracional que hay que hacer, no solo hay que hacer entre los jóvenes y los más adultos, sino también en los niños. Y estos niños que están en el y tienen una energía. Hace más de 5 años trabajo con niños y no recuerdo haber encontrado otro grupo como ellos. Son más de 40 niños que van al parque cada 15 días, los sábados. Con el apoyo de los guardaparques dan talleres de naturaleza, ya sea de flora, de fauna, y ellos cada sábado vienen y te cuentan algo distinto. La última vez que nos fuimos, un nenito se acercó y nos dijo, ¿qué hicieron de bueno que aprendieron de la última clase? Y un nenito dijo que su tío quería cazar un pato y cuando su tío se da la vuelta para hacer algo, ellos se van con su amiguito para espantarle al pato. Y ese tipo de cosas ellos nos cuentan en guaraní y vale la pena el trabajo que estamos generando con el apoyo de Bebé. Este fin de nos vamos justamente al parque, vamos a estar ahí trabajando con los niños, pero es muy importante involucrarle a los jóvenes y a través de los jóvenes involucrarle también a los niños para seguir inyectando esa dosis de esperanza que se está hablando ahora mismo en todo el evento que Es está impresionante sucediendo. perdón, Araceli, cómo los chicos se informan también, ¿no? Porque ahora con la cuestión del YouTube, bueno, yo tengo dos niños chicos también, tengo distintas edades, pero los más chiquitos, y se convierten en expertos, o sea, te hablan con porque van encontrando, no sé, materiales. El otro día vi uno que me mostró uno de mis hijos y me quedé impactado, ¿verdad? ¿No? De la calidad de los productos que aparecen en YouTube, que yo ni tenía idea de que, no, porque no son mi centro de atención, digamos, ¿no? Y recuerdo que hace poco era el cumpleaños de un sobrino mío, así tipo de esos chicos muy bochitos, tiene 5 años, 5 o 6, y uno de sus pedidos era que no suba la temperatura del planeta, ¿verdad? O sea, imagínate, él tiene 5 o 6 años, ¿verdad? Así que, ¿qué querés pedir? Dijo, yo quiero pedir que no suba la temperatura del planeta, ¿verdad? O sea, existe una conciencia en esa matriz de chicos jóvenes, de Greta para abajo incluso, que es mucho más poderosa que la nuestra, probablemente. Pero Oscar, la situación del medio ambiente en Paraguay es grave, digamos. ¿Verdad? Yo estuve poniendo el otro día una cifra en los últimos 10 años, la masa boscosa ha desaparecido en un porcentaje gigantesco. Creo que son más de 6 millones de hectáreas, ¿verdad? O sea, realmente nosotros estamos en una situación grave. No sé si podemos celebrar, digamos. Quiero hablar un poco de lo que pasa en Paraguay. Asimismo, Leo, de hecho que si uno toma los reportes oficiales, ¿verdad? Que son los reportes elaborados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Forestal Nacional, los últimos 25 años en Paraguay nos informan de que estos reportes oficiales de que el promedio de deforestación fue de 325.000 hectáreas por año de pérdida de bosques nativos. Es decir, que es una tendencia que se mantiene a pesar de que yo estuve personalmente en esta semana que pasó asistiendo en representación de WWF en un nuevo proyecto llamado Paraguay Más Verde, donde el Fondo Verde del Clima le va a realizar un apoyo financiero a Paraguay de 50 millones de dólares, porque en ese periodo de 25 años se registró que entre 2015 y 2017 hubo una
desaceleración de ese ritmo de deforestación. Pero también estuve yo conversando con técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y ellos están elaborando un informe actualizado sobre nuestros bosques, sobre el cambio climático desde Paraguay, y ahí estuve accediendo a información que va a ser publicada próximamente, de que de nuevo entre 2015 y 2019 se detecta una pérdida de 1 millón de hectáreas de bosques nativos en nuestro país. Es decir, que Paraguay, a pesar de que en ciertos periodos puede llegar a reducir la velocidad de pérdida de sus bosques, es un país que tiene una tendencia similar a otros países del mundo de pérdida de bosque nativo, Leo. Y aquí lo que estamos celebrando, para dar un poco el contexto, son los 50 años de acción por el medio ambiente de los ciudadanos desde 1972. Es decir, que lo que se celebra es realmente la capacidad que tiene la sociedad de revertir esta situación tan difícil que, por ejemplo, se da en nuestro país con los bosques. Es decir, que darnos fuerzas, todo lo que habitamos este planeta, para no ceder en el esfuerzo de contribuir. De hecho, un estudio de WWF, y de eso no escapa Paraguay, demuestra que casi un 40% de los alimentos que se producen en el mundo se pierden o se desperdician. Y en nuestro país, en Paraguay, gran parte de la basura que sale de nuestros hogares es basura orgánica que tiene que ver con la pérdida o el desperdicio de los alimentos. Es decir, que también nuestros hábitos individuales sí pueden cambiar para un hábito más amigable con el medio ambiente, con la naturaleza, pueden ser el motor del cambio y revertir esas situaciones que se dan en Paraguay, Leo. De ese promedio tan terrible que comentaste de 300.000 hectáreas, digamos, claro, hay una suma de cosas, ¿no? Porque capaz que al comienzo de los 25 años tenía más relación con la madera, con la extracción de madera, ¿no? Yo siempre recuerdo estas cosas que ya repetí 1000 veces. Me contaba un piloto de TAM que desde Coronel Oviedo hasta Ciudad del Este ellos no veían más que bosque, digamos, incluso para aterrizar era muy difícil, ¿no? Y ahora uno ve solamente plantaciones y plantaciones de soja, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, por qué se ha destrozado tanto? ¿Por qué tanta pérdida, digamos? ¿Está relacionado a la madera, a la ganadería, a la agricultura extensiva, digamos? ¿A qué está relacionado esa pérdida? Y según nuestros informes oficiales, lo que se hace a nivel del Estado paraguayo en sus reportes oficiales es una matriz del cambio que se da en nuestros ambientes naturales, Leo. Y cuando yo me refería a que en este nuevo informe que se va a publicar próximamente por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, se perdieron 1 millón de hectáreas de bosques nativos entre el 2015 y 2019, en esa matriz también se informa de que eso pasó a tierras de cultivo. Es decir, que casi el 100% de ese 1 millón de hectáreas que se perdió de bosque nativo, hoy en día, si haces un sobrevuelo con ese piloto que vos mencionás, vas a ver que están en las tierras de cultivo. Y tierras de cultivo en Paraguay se le denominan a aquellas donde el bosque pasó a ser un cultivo mecanizado, un cultivo para cultivar temas agrícolas, o también para sembrar pastos para lo que serían los sistemas ganaderos. Eso es un dato oficial y no se viene dando en forma reciente, sino que desde 1990, año en que el Paraguay empezó a hacer su inventario nacional de gases de efecto invernadero por el tema del cambio climático, ya se informa de que el uso agrícola y el cambio de uso de la tierra relacionado a la frontera agropecuaria es el principal causante de la emisión de gases de efecto invernadero, contaminación a la atmósfera en Paraguay. Es decir, que ese porcentaje se mantiene, ese cambio de bosques a la parte agropecuaria se mantiene desde 1990, no ha variado en nuestro país. Permítanme una brevísima pausa y ya volvemos, ¿sí? Araceli, estábamos hablando del medio ambiente y con la cifra que nos daba Oscar, claro, son como varias cosas que hay que hacer, ¿no? Primero, digo yo,
cumplir las leyes ambientales, ¿verdad? Porque ese es un tema, no se cumplen tampoco leyes. Existen leyes de protección en general. Vos hablabas del Parque Bicuí, en el Ibituruzú ahora vimos que hay un intento de minas que se encontraron así clandestinas, de minería, agricultura, pastura, digamos, que según tu evaluación, digamos, y en el tema de la conservación, tenemos que arrancar por dónde, solamente con cumplir las leyes, hay que ponerle un tope, cómo hacer para detener toda esta en parte destrucción que viene sostenida. Es un poco de todo, pero sí, aparte de hacer cumplir, nosotros como ciudadanos tenemos que hacer esos cambios de hábito que dijo Oscar hace rato. No es solo que se cumplan las leyes, claro que tenemos que exigir que se cumplan esas leyes, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte y ser un poco más conscientes de las actividades o la forma en que hacemos las actividades diarias, desde donde nos toque. No hace falta, uno piensa a veces que porque uno es biólogo, porque es ingeniero ambiental, les corresponde a ellos, pero realmente hoy día es una tarea que nos corresponde a todos hacer este cambio de hábito. Y qué suerte que tocaste el tema de Turuzú, porque así como dijo Oscar, las cifras hoy día del porcentaje de deforestación que tenemos a nivel país es muy elevada, pero el caso de Ibituruzú dentro de todo sigue siendo, en mi opinión, lindo, porque la razón por la que Ibituruzú se sigue protegiendo es gracias al turismo hoy día. La gente apareció el boom del turismo en Guairá por los lugares tan preciosos que tiene, y hoy día una de las razones por la que se está protegiendo es por esa entrada económica, esa activación económica que se dio en torno al turismo. Entonces, no todo es tan malo, hay lindas estrategias que día a día se van implementando, pero sí es un poco de todo definitivamente. Y por eso es que tenemos que seguir trabajando en ese espacio intergeneracional, porque no solo es compromiso de nosotros los más jóvenes para con los que vienen, sino es un compromiso en conjunto entre todos los que hacemos parte. Y a propósito de independencia y la zona de Ibituruzú, Leo, Sí. coincido plenamente con Araceli y justamente con una campaña de consumo responsable que estamos llevando adelante con organizaciones muy emblemáticas como Alta Vida, Paraguay Orgánico, se inauguró recientemente la primera feria agroecológica en la ciudad de Independencia, una de las ciudades que recibe bastante visitas, digamos, por los atractivos de la cordillera de Ibituruzú. Y eso también es un mensaje que nosotros insistimos bastante, ¿verdad? Que además de aumentar los esfuerzos de conservación, también tienen que aumentar la producción sostenible y el consumo sostenible. Porque una de las discusiones que se dio esta semana que pasó en Estocolmo, después de 50 años mirando en retrospectiva el tema medio ambiente, es que gran parte de la pérdida de la diversidad biológica en el mundo se da también por la huella que tiene la producción de alimentos. Imagínense, o sea que la producción de alimentos a esa escala industrial que se viene dando en las últimas décadas está generando una presión, porque también todos los aditivos que se utilizan en la agricultura de gran escala terminan, digamos, por las aguas, por la erosión, terminando en los cursos de agua, ¿verdad? Eso hace que haya mucha contaminación por nitrógeno, por ejemplo, en nuestros cursos de agua. Entonces, una gran discusión que se está dando a nivel global es el tema de los sistemas alimentarios, ¿verdad? Y nosotros cuando ingresamos a la pandemia, como ciudadanos, escuchamos allá por marzo de 2020 que en aquel entonces un habitante del Guairá, que era nuestro ministro de Agricultura, recordará el señor Friedman, mencionaba en la conferencia de prensa de ministros cuando empezaba la cuarentena, digamos, de que él como ministro tenía el dato de que prácticamente $100 millones al año el Paraguay importaba de alimentos frescos de los países vecinos. Entonces no podía él asegurar nuestra soberanía y seguridad alimentaria durante el encierro en el cual íbamos a entrar, porque Paraguay, a pesar de tener una gran expansión de su frontera agrícola, no es capaz de producir todos los alimentos frescos que necesita su población. Entonces ahí se da un poco esa brecha que tenemos que analizar, Leo. Por un lado, el 40% de los alimentos que se producen en el mundo se pierden
entre la granja y el centro de distribución o se desperdician luego de que van al supermercado o a un restaurante. Es decir, que no es un problema de la falta de volumen de alimentos. Punto número uno. Segundo, hay un aumento de 1 millón de hectáreas entre 2015 y 2019 de las tierras de cultivo en nuestro país, ganaderas y agrícolas. Pero sin embargo, hay una falta de alimentos frescos en nuestro país, tenemos que importar. Entonces, hay unas brechas que tienen que ver con la forma en que nuestro país se desarrolla, que explican por qué el ambiente en Paraguay está tan degradado. Y esos son los temas que tenemos que empezar a discutir. Y este consumo local, estas ferias, este aumento de la oferta de productos producidos, por ejemplo, por la agricultura de pequeños productores familiares, es un indicio, un signo de que tenemos que empezar a ser más responsables con nuestro entorno, con cómo nos comportamos, nos relacionamos, qué comemos, qué tipo de energía utilizamos, hasta con qué ropa nos vestimos. Ese tipo de cuestiones son fundamentales. Bueno, por eso estoy pensando nomás hacerle en voz alta, ¿verdad? Porque en esta última reunión del año pasado en Glasgow, ¿no? Y después el informe del IPCC habla mucho de combustibles fósiles, ¿no? O sea, como que ahí estamos ya, hay que cortar con esta historia, digamos, ¿verdad? Pero resulta que acá en Paraguay cada vez uno ve más estaciones de servicio, digamos, ¿verdad? O sea, hay una cosa de locos, absolutamente de locos, ¿verdad? O sea, si nos parece un biggie, aparece una estación de servicio y realmente teniendo energía limpia, ¿no? Porque tenemos 2 hidroeléctricas, ¿no? Deberíamos, no sé, soñar con un transporte eléctrico público, con autos eléctricos, con tantas otras cosas. Sin embargo, estamos de contramano a lo que nos advierten desde otros lugares, digamos, teniendo esa ventaja que no tiene otro país, digamos. O sea, hay países que dependen realmente del gas o dependen, ahora con la guerra de Ucrania uno se da cuenta, ¿no? Los países europeos están sufriendo mucho de esta situación, de la dependencia de Rusia o no tienen una energía limpia como la nuestra, digamos. Esa es una bendición que nosotros tenemos, pero al mismo tiempo no la usamos. Totalmente. Nosotros hoy día para mejorar este tema del transporte y además esto que estás mencionando, el impacto que estamos generando con el uso de combustibles fósiles, hay que también recordar que este recurso es finito, en algún momento se va a acabar. La solución soñada sería que tengamos un sistema de transporte público de calidad en el que todos nosotros podamos movernos sin ningún problema en buses eléctricos, ya que estamos soñando. Pero hoy día una opción también es usar bicicletas, solo que entre broma y en serio es una que costo, porque si bien podemos movilizarnos, la seguridad andando hoy día en ese medio de transporte no es la mejor. Pero sí hay que seguir abriendo estos espacios de debate para instalar de que nosotros necesitamos un sistema de transporte público que uno impacte menos, que a la vez solucione el problema del tráfico. Y Oscar, tenemos que hablar de lo que se llama justicia climática. ¿Qué le denominamos justicia climática? Y tiene que ver justamente con los derechos, Leo, ya que iniciamos esta conversación hablando de la responsabilidad intergeneracional. A mí que me tocó estar en las negociaciones de allá por el año 2015 de los acuerdos de París, que es el primer acuerdo vinculante, digamos, de una acción climática entre los países. Justamente en la carta preambular del Acuerdo de París se menciona la responsabilidad intergeneracional, también se menciona el derecho de los pueblos indígenas, de las comunidades más vulnerables, y todo ese tipo de fundamentaciones que tienen que ver con la ética, con el derecho fundamental de los seres humanos, involucran no solamente a los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, a los jóvenes, sino también a la equidad que tiene que ver con cuestiones de género, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una justicia climática, tenemos que referirnos a que en los acuerdos que el Paraguay ha suscrito, porque Paraguay ha ratificado el Acuerdo de París, en sus declaraciones fundamentales se hablan de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, que son los más vulnerables. Se habla también de la responsabilidad con las generaciones
más jóvenes, los niños y los que aún no han nacido, imagínense. Y también, por supuesto, con la equidad. En el caso de nosotros que trabajamos con proyectos con mujeres rurales, sabemos muy bien que empoderar a las mujeres emprendedoras rurales es parte de la solución para lograr el desarrollo sostenible, porque eso mejora la calidad de vida en las comunidades y aumenta el cuidado del medio ambiente de una manera impresionante. Entonces, cuando hablamos de justicia climática, es que los recursos financieros, esos 50 millones de dólares que te mencioné, Leo, que Paraguay va a recibir del Fondo Verde de Clima, no terminen en manos de unos pocos, sino que realmente se priorice que ese fondo climático que Paraguay va a crear con estos millones de dólares de Naciones Unidas llegue a las poblaciones más vulnerables, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, que muchas veces no pueden venir a Asunción para ser parte de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Claro. No pueden venir a reunirse con el presidente del Congreso. Es decir, que esas voces que están ocultas no siempre reciben los pocos beneficios que con tanto esfuerzo se logró que el Paraguay reciba. Entonces, justicia climática, que estos 50 millones de dólares que el Paraguay va a recibir del pago por resultado de haber reducido su tasa de deforestación, llegue a los pueblos campesinos, a las comunidades indígenas, y porque finalmente en manos de estas comunidades está la mayor extensión de territorio de naturaleza. Ustedes saben que en nuestro país hay millones de hectáreas que están en manos de los pueblos indígenas, pero si no le damos los recursos, si no somos justos para darle los recursos necesarios, no pueden seguir siendo los custodios de esos territorios. Entonces, cuando hablamos de justicia climática, es un poco romper con esa inequidad de todos estos fondos, estas conferencias, estos recursos financieros que van llegando a Paraguay, pero muchas veces quedan en manos de unos pocos. Y Oscar, ¿por qué? Creo que hay un caso, a ver, recordame, pero que escuché hace poco de, no sé si una comunidad indígena va a ser la primera que va a recibir algún dinero por el tema del cuidado, del carbono, y etcétera. O sea, ¿por qué no se le puede empoderar más a las comunidades indígenas, como vos decís? Porque son ellos los que cuidan realmente, ellos son los cuidadores de la naturaleza, ellos son los guardaparques realmente en sus comunidades y le están entrando por todos lados, ¿no? Entonces, como no tienen recursos, digamos, ¿hay forma de que ellos reciban dinero por cuidar el bosque, por decir así, por mantener una masa boscosa? Sí hay forma, de hecho que Paraguay es pionero entre los países del mundo en tener un marco legal, como vos mencionaste, tenemos leyes ambientales bastante extensas, ¿verdad? Y en el año 2006 se crea en Paraguay una ley poco conocida que es el régimen de retribución y valoración a los servicios ambientales, Leo. Y ese régimen por muchos años estuvo con poca dinámica porque tenía muchas trabas burocráticas para que uno que tenga bosque, propietario de bosques, pueda recibir un certificado de servicios ambientales. Una hectárea de bosque mantenido, un certificado de servicios ambientales. Esa es la regla en Paraguay. Y mucho menos los pueblos indígenas que no tenían el asesoramiento legal allá por el año 2006 para acercarse a Asunción y presentar una carpeta con un mapa de imagen satelital, con el título de su finca, de su comunidad. Entonces nunca podían acceder a una certificación de los servicios ambientales que, como bien vos lo decís, lo tienen en gran extensión. Nosotros estamos ahora entrando en una etapa decisiva del proyecto Promesa Chaco, donde WWF ha logrado en forma gratuita asesorar técnica y legalmente a varias comunidades indígenas que en esta semana incluso están ya siendo reconocidas oficialmente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con los certificados de servicios ambientales. Para que tengan una idea, un certificado de servicio ambiental en Paraguay tiene un valor de referencia establecido por el gobierno que va entre 500.000 guaraníes hasta 3,5 millones de guaraníes, de acuerdo al área geográfica donde uno tiene el bosque. Ahora, la gran incógnita, Leo, es, bueno, ya tenemos varios pueblos indígenas con sus comunidades inscritas con certificados de servicios ambientales. ¿Quién le va a comprar eso? Ahora estamos, por ejemplo, construyendo una gran carretera que parte por la mitad del Chaco paraguayo que se llama Ruta Bioceánica, y esas grandes obras de infraestructura son las que deberían acercarse a los pueblos indígenas para compensar esa huella ecológica de esa gran infraestructura, ese daño que están haciendo a la naturaleza,
con estas comunidades indígenas que ya tienen estos certificados en mano. Es decir, que los mecanismos existen, pero todavía falta esa parte final que sería el pago, el reconocimiento real. Esa es la situación, Leo. Ujú. Sí, es muy interesante esto porque, bueno, también en la región oriental, ¿no? Con el tema de la deforestación cero que continúa, ¿verdad? O sea, lamentablemente hablamos de deforestación cero, pero uno sigue viendo cómo se siguen echando bosques y bueno, y hay una serie de temas también ahí que pueden tener que ver con la propia justicia, ¿no? Cómo se pueden prestar algunos fiscales o jueces o le dan amparo o reconocen títulos falsos, es decir, hay una serie de puntos. ¿Qué podemos hacer, Araceli? Digamos, vos estabas hablando claro, uno parece ser muy poco, ¿no? Yo me acuerdo que una vez hice una comparación en un tweet de cuántos millones de árboles se plantaron con a todo pulmón. Creo que casi se llegó a 50 millones, pero es una cifra increíble, ¿no? Hermosa, tremenda. Pero por otro lado, vos ves no sé, en un mes se revienta en el Chaco a lo mejor esos 50 millones de bosque en otra área, digamos. Entonces, como es tan desigual la competencia, ¿verdad? Vos decís, bueno, yo voy a plantar, yo le voy a enseñar, pero al mismo tiempo hay gente que está arrasando, digamos. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas? Uno, lo primero que siempre insistimos es cambiar los hábitos. Y para todos los jóvenes que nos están escuchando, es acercarse a los espacios donde se llevan a cabo voluntariados en temas ambientales. No importa de qué carrera sean, que hagan en la vida, con solo tener esas ganas de querer hacer algo por el ambiente, ya es suficiente para arrancar. Y bueno, yo siempre hablo más orientado, enfocado a los jóvenes, porque son el Orokuí que tenemos hoy día. Por ahí solo falta que conozcan las oportunidades que existen o solo falta que alguien les haga ese empujoncito, pero hoy día eso es lo que podemos hacer de los espacios en los que estamos, empezar a accionar, no quedarnos en las redes sociales, no quedarnos en subir fotos, salir y ver qué se está haciendo y qué yo puedo hacer. Hay veces que desde el mundo del arte nos ayudan a amplificar muchísimo los trabajos que estamos haciendo. Con esto nomás quiero ir otra vez, que no hace falta que alguien quiera investigar algo súper increíble. Es de donde nos toque, donde tenemos que encontrarle la vuelta sobre cómo apoyar. Porque podemos hablar de mil problemas y hay hermosas cosas que hoy están sucediendo en paralelo también en Paraguay, así que nos estuvo contando Oscar, este mundo que se está dando en torno a la producción sostenible, en torno al turismo sostenible y en torno al voluntariado, a esa fuerza joven que se está despertando a poco, es lo que nosotros tenemos que potenciar. Entonces, es arrancar desde estas aristas, seguir apostando a la educación, estos espacios de dar talleres, de dar charlas, de incluso estar dando este tipo de entrevistas, es a lo que tenemos que apuntar para empezar a que se dé ese cambio, para que se dé ese puntapié y después ir apuntando a exigir que se cumpla lo que ya tenemos. Es muy importante, así como dijeron, una de las legislaciones más lindas de Latinoamérica, no sé si del mundo, pero sí de Latinoamérica la tenemos nosotros, pero no estamos sabiendo explotar. Y sí, y no se cumple. Oscar, finalmente también a modo ya de mensaje tuyo, ¿no? Porque decías vos eh, lo, 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 lo que ocurrió en la pandemia con que no podíamos teníamos que importar productos, ¿no? Creo que tiene que ver también esto con la biodiversidad, ¿no? Y con políticas públicas. Siempre pienso yo, bueno, está bien, los empresarios quieren ganar plata, está perfecto, pero si siempre es muy fácil nomás meterse en la ganadería, el engorde o en meter soja, digamos. ¿No debería haber políticas públicas acaso que incentiven otros productos? ¿Por qué no se pueden plantar aguacate? ¿Por qué no se pueden plantar, no sé, por decirte, ¿no? Mamones. ¿Por qué no se puede generar? No podemos tener más naranjas, tenemos que traer naranjas de afuera, hasta bananas tenemos que traer de afuera, digamos, decir, faltan políticas públicas que incentiven, digamos, tanto a la agricultura familiar campesina como a la empresarial más grande a que de alguna manera se pueda generar una renta importante para todos y no tener que solamente basarnos en el monocultivo.
Así mismo, Leo, y como decimos de WWF, la solución está en tu plato, solemos decir un mensaje. Y en este caso, la solución de lo que está diciendo está en tu guampa. Porque nosotros justamente estamos detectando en nuestra red internacional WWF que cada vez en el mundo se consume más un producto en nuestras selvas, que es endémico en nuestras selvas, que es el producto de la yerba mate, ¿verdad? Y ahí tenés un ejemplo claro de cómo uno puede ganar plata conservando la naturaleza, Leo, Araceli, ¿verdad? Nosotros estamos en este mes que está terminando, el mes de mayo, ahora estamos empezando junio, en plena cosecha de yerba mate bajo bosque nativo. Porque la yerba mate es un árbol tan noble que puede crecer a la sombra de otros árboles, a la sombra de un tallí, de un guatambú, de un cedro. Entonces, digamos, es un cultivo forestal, es un sistema agroforestal que Paraguay no está aprovechando en su debida manera para restaurar sus bosques. Debería ser realmente promovido más fuertemente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por el Instituto Forestal Nacional, por el Ministerio de Desarrollo Social, por la STP, por todos los organismos del Estado, porque solamente ocurre este árbol nativo, el Ilex paraguariensis, en la zona de lo que decimos la Tierra Colorada, es decir, el bosque atlántico, entre Brasil, Argentina y Paraguay. Brasil es el mayor exportador mundial de yerba mate. Argentina es el segundo. Perdón, Brasil es el mayor productor mundial, pero consume tanto que exporta menos que la Argentina. Argentina es el mayor exportador. Paraguay tiene la yerba mate de mejor calidad en el mundo. Eso lo sabemos perfectamente bien por los estudios que tenemos. Pero sin embargo no aprovecha ese tipo de emprendimientos privados con las políticas públicas que vos mencionas. Es decir, que cuando hablamos también de justicia climática, también las políticas públicas tienen que ser más justas y equitativas con lo que realmente se necesita. Y Paraguay necesita aprovechar de una manera más sostenible sus productos nativos que contribuyen al cuidado de la selva y de la naturaleza. También tenemos el caso de la stevia, el KGE. Hoy en día se cultiva más stevia en el Asia que en Paraguay. Pueden imaginar, pueden creer que esa situación se da. Es decir, que hay muchas asimetrías que podemos ir buscándole soluciones porque la solución existe y nuestro mensaje es positivo. Nosotros podemos tomar decisiones muy importantes para mejorar y restaurar la naturaleza y eso está en nuestras manos. La propuesta está hecha y con las acciones de los voluntarios, los jóvenes, estamos más presentes cada vez más en el territorio y con esta ayuda tuya podemos amplificar el mensaje, Leo. Al contrario, yo les agradezco muchísimo por su tiempo, Araceli, a Oscar, realmente por este programa y que se repita. Muchas gracias, queridos, muy amable. Muchas gracias. Un abrazo, Araceli, un abrazo, Leo. Que pasen bien. Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos.